Bueno, pues ya hemos hecho el diseño de la base de datos, hemos hecho el modelo entidad-relación y el modelo entidad-relación lo hemos convertido al modelo relacional siguiendo las reglas para convertirlo. Y ahora ya estamos en el sistema gestor de la base de datos que vamos a utilizar para implementar esa base de datos. Bien, entonces estamos en Access, Microsoft Access. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es crear desde cero esa base de datos. Entonces, le damos a base de datos en blanco, nos pide aquí un nombre para la base de datos, vamos a llamar, por ejemplo, multicines, le podemos dar otro nombre que queramos, ¿vale? La extensión no se la tenemos que cambiar ni quitar, la extensión es ACCDB, ¿vale? Y le damos a crear y automáticamente se crea una base de datos vacía, sin nada. Bueno, las bases de datos en Access tienen varios elementos que son los fundamentales, como son las tablas, ¿vale? Las tablas son lo más importante de la base de datos porque son los lugares donde se crean, donde se guardan los datos reales. Luego están, a ver, bueno, las tablas, luego los siguientes elementos también más importantes son las consultas, que luego se utilizarán, que sirven para acceder a los datos de las tablas, pues, bueno, luego veremos cómo se utilizan. Después de las consultas tenemos los formularios, que son los formularios para poder acceder a los datos de las tablas, añadir datos en tablas, etcétera. Después también tenemos los informes, ¿vale? Y esos serían los elementos más importantes dentro de una base de datos. Bueno, pues en este caso, en esta base de datos nueva, se ha creado una tabla que se llama tabla 1, se ha creado automáticamente. La vamos a cerrar, ¿vale? Y vamos a crear una nueva tabla desde cero. Entonces le damos aquí a la pestaña crear y en la pestaña crear nos vamos a diseño de tabla. Y aquí en diseño de tabla tenemos que ir indicando cuáles son los campos o las columnas que va a tener nuestra tabla. Entonces, vamos a empezar creando primero la tabla películas. La tabla películas tiene primero el campo ID, que va a ser el campo principal de la tabla. Luego tenemos la tabla nombre, la columna nombre, en la cual vamos a poner el nombre de cada una de las películas. Después director, después año. Bueno, esto hay que intentar la ñ utilizarla lo menos posible a la hora de crear una base de datos. Entonces, pues podemos poner ano o año. Después duración, que va a ser duración en minutos, y género, en el cual vamos a indicar el género de cada película. Bien, ahora, tipo de datos. Esto es súper importante ponerlo bien, sobre todo cuando son dos campos que relacionan una tabla con otra, los tipos de datos deben coincidir exactamente. Entonces, el identificador va a ser un número que va a ser un número que va a identificar cada película en este caso. El nombre de la película pues va a ser evidentemente texto, el director también va a ser texto, el año va a ser un número, ¿vale? Aunque tengo aquí la opción de poner fecha y hora, pero lo vamos a poner como número, porque solamente vamos a poner el número del año. La duración también la vamos a poner como número porque va a ser duración especificada en minutos, ¿vale? Podríamos poner la duración en horas y minutos, lo que pasa es que luego a la hora de hacer consultas, por ejemplo, las consultas que seleccionar las películas que duran más de 100 minutos pues es mucho mejor decir 100 minutos o más fácil para a la hora de crear las consultas que poner 1 hora y 40 minutos, ya es un poquito más complicado. Bueno, y en género lo vamos a dejar en texto, ¿no? Porque en género ponemos, pues es una película de acción, de aventuras, de comedia, de lo que sea. Vale. Bueno, y ahora, además, aquí en la parte de abajo, vemos que
hay distintas propiedades para cada uno de los campos, para cada una de las columnas. Por ejemplo, la columna ID, tipo de datos, número, y aquí hay varias de estas propiedades que son interesantes. Voy a hacer zoom, a ver si se ve con el zoom. A ver. No sé si está haciendo el zoom. Vale, entonces aquí tenemos entero largo, tamaño del campo entero largo. Bien, esto es que internamente utiliza varios bytes para representar el número. Lo dejamos así tal cual. Formato, nada. Lugares decimales, nada. Máscara de entrada, título, valor predeterminado. Bueno, esto es lo más interesante, lo más importante. Requerido. Requerido tiene que ser que sí, ¿vale? Yo no puedo poner una película sin un identificador, porque el identificador es lo que me va a diferenciar unas películas de otras. Es como si tengo una tabla con personas y esas personas, para diferenciarlas unas de otras, tienen el DNI. Yo no puedo permitir que ninguna persona esté dentro de esa tabla sin tener DNI, porque si no luego no puedo diferenciar unas personas de otras, ¿vale? Entonces, aquí, en requerido, a ver, está muy lejos esto, le decimos que sí, ¿vale? Y luego un indexado es que realiza unos índices internos para luego llevar unos índices y a la hora de acceder a los datos hacerlo de forma mucho más rápida. Pues indexado, pues le decimos que sí, ¿vale? Si es el campo de la clave principal, pues le decimos que sí, pero no puede haber duplicados, ¿eh? Sí con duplicados, no, es sin duplicados, porque no puede haber dos películas con el mismo identificador, evidentemente, ¿no? Como no, porque no pueden haber dos personas con el mismo DNI, pues lo mismo pasa con esto con las películas. No puede haber dos con el mismo identificador. Bueno, esto es inteligente, esto, nada, bien. Bueno, pues con esto el campo ID lo tendríamos ya configurado. Ahora, nombre. Nombre, nos venimos aquí a las propiedades, tamaño del campo 255, es decir, que puedo poner en el nombre de una película hasta 255 caracteres. Vale, perfecto. Es posible que no necesite tantos en las películas, pero lo dejamos así tal cual. Lo podríamos modificar, ¿eh? Podemos poner otro tamaño diferente. Formato nada, máscara de entrada nada, título nada, 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 nada. Requerido, bien, requerido. Esto es importante. En requerido, evidentemente, cuando yo añado una película, pues lo suyo es que la película por lo menos tenga el nombre, ¿no? Pues entonces en requerido vamos a poner que sí. Ponemos que sí. Permitir longitud cero, pues no vamos a... O sea, permitir longitud cero es lo mismo que decir que si vamos a permitir que una película no tenga nombre. Pues evidentemente no. No voy a permitir que una película su campo nombre esté vacío. Vale. En indexado lo podemos dejar en que no. Compresión único de nada, 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 nada. Bien, solamente esto, ¿no? Tamaño del campo, requerido y permitir longitud cero. Esas son las tres propiedades más importantes que veo aquí ahora mismo. Bien, director. Vamos al director. También el director es de campo texto, tipo texto, 255 caracteres, lo dejamos, bien. Requerido. Bueno, en este caso, el requerido, el director, lo suyo es que cuando pongamos una película pongamos también el director, ¿no? Pero puede darse el caso que a lo mejor no sepamos el director de una película o lo que sea y tal. Entonces, pues bueno, en este caso, director lo vamos a poner como no requerido, aunque sí es preferente o sí es recomendable poner el director de cada película. Permitir longitud cero, sí, porque en este caso, como vamos a permitir que algunos de los directores, si no lo sabemos, pues dejarlo en vacío, pues vale, perfecto. Y ya está. Bien, pasamos al siguiente. Año. Año, hemos dicho va a ser un número. Tamaño del campo, entero largo, ¿vale? Requerido, pues es recomendable poner el año de la película, pero si no la sabemos, pues lo podemos dejar en no y ya está. Indexado, no, tampoco. Vale. Duración. Duración, también, entero largo, bien. Entero largo. Y en requerido,
también es recomendable saber el número de minutos que tiene una película, ¿vale? Entonces, requerido, podemos decirle que sí, pero bueno, le vamos a poner que no. Indexado tampoco. Y en género, pues género también de este tipo texto, tamaño del campo 255, requerido. A ver, es recomendable poner el género de una película, ¿no? Aunque hay películas que se encuadran dentro de varios géneros, pero bueno, nosotros según hemos hecho el diseño de esta base de datos, solamente vamos a poner un género para cada película, ¿vale? Permitir longitud cero, sí, desado, bien, lo podemos dejar así. Bueno, y ahora ya esta tabla que acabamos de crear, pues le tenemos que dar el nombre que le vamos a poner. Entonces esta tabla la vamos a llamar películas. Esto es muy importante. Aquí le damos al botón derecho, guardar, y aquí ponemos películas. A aceptar. Y ahora veremos. Ah, vale, importante. Bien, esto es un pequeño detalle. Dice, no hay ninguna clave principal definida. Cuando hicimos el diseño de la base de datos, con el modelo entidad-relación y con el modelo relacional, dijimos que el campo ID iba a ser el campo principal. Entonces, muy importante, marcamos el campo ID, lo damos aquí en este cuadradito gris, y ahora indicamos aquí arriba, fijaros que estamos en la pestaña diseño, aquí donde pone clave principal. ¿Vale? En cuanto hemos puesto clave principal, ahí se ha añadido un icono de una llave dorada. Eso indica que el campo ID va a funcionar como clave principal de esta tabla. ¿Vale? Entonces ahora sí, damos aquí, guardar, nombre de la tabla, películas, aceptar, y ahora ya tenemos aquí en la parte de la izquierda nuestra primera tabla de la base de datos que se llama películas. Bien, ahora vamos a crear otra vez la segunda tabla, la tabla salas. Entonces, nos vamos a la pestaña crear, le damos a diseño de tabla y en la tabla salas vamos a tener tres campos. Número de la sala, aforo y salidas. Bien. El número, evidentemente, el tipo de datos va a ser numérico, ¿no? Número. Y como va a ser la clave principal, pues ya la marco. Marco aquí, le doy a clave principal y ya ahí se marca automáticamente. Bien. Y ahora, aquí abajo, en las propiedades del tamaño de esto, del número, pues lo dejamos en entero largo, formato nada, lugar de decimales tampoco, requerido. Requerido, evidentemente, si es una clave principal, tiene que ser que sí. ¿Vale? Requerido, sí, porque es la clave principal. Indexado, sí, sin duplicados. Es decir, no puede haber dos salas que tengan el mismo número identificativo. ¿Vale? Y las demás propiedades las dejamos tal y como están. Aforo. Aforo va a indicar el número de personas que caben en esa sala. Entonces, esto de tipo texto no es de tipo numérico. Requerido, pues, bueno, lo podemos decir que sí. Requerido. Indexado, no es indexado. Salidas, pues también este campo a lo mejor lo podríamos quitar de la tabla, porque no veo yo que sea un campo muy importante, que vaya a aportar nada interesante a la tabla ni a la base de datos, pero bueno, lo dejamos, por si acaso lo necesitamos en el futuro. Salidas también va a ser de tipo numérico. Requerido, pues le podemos decir que no, ¿vale? Indexado tampoco. Bueno, pues esto ahora, como ya le hemos indicado cuál es la clave principal, que es el número, pues ahora ya, botón derecho, guardar, ¿qué nombre tiene? Salas. A aceptar. Bien. Y ahora vamos a crear la última tabla, que es la tabla pases. La tabla pases, crear, diseño de tabla. La tabla pases tiene, primero, el campo ID, que identifica cada pase de los demás, el campo fecha, en el cual indica la fecha de cada pase, el campo hora, espectadores, película y sala. Vale.
Entonces, aquí el campo ID va a ser la clave principal, lo marco, le doy ahí a clave principal y ahora el campo ID va a ser de tipo numérico, número. ¿Requerido? Sí. Y además sin duplicados, en indexado sin duplicados, bien. Bueno, una cosa, aquí no he dicho antes con las otras tablas que en campo de descripción se puede poner, ¿vale? Entonces yo aquí puedo poner un texto explicativo de lo que indica o para lo que sirve cada una de las columnas, ¿vale? Esto no es obligatorio ponerlo, se puede poner, pero no es obligatorio ponerlo. Vale, entonces vamos aquí al campo fecha. En el campo de fecha va a ser evidentemente de tipo fecha y hora, ¿vale? El campo, bueno, aquí en las propiedades, formato, más calentado, título, nada, general, nada, no cambiamos nada. Hora, fecha y hora, bien. Espectadores, en espectadores vamos a poner, esto va a ser de tipo numérico, evidentemente, número, ¿vale? Para indicar cuántos espectadores han asistido a cada uno de los pases. ¿Vale? Requerido, bueno, requerido podemos ponerlo como no, pero es recomendable ponerlo como sí, ¿vale? Pero bueno, lo voy a dejar en que no, pero sería recomendable poner para todos los pases el número de espectadores que han asistido. Película, bien, aquí ya tenemos que recordar que este campo película hace referencia a la clave principal de la tabla películas. Entonces, si vamos a la tabla películas, en la tabla películas, el campo principal de esta tabla es el ID y es de tipo de datos numérico y de entero largo. Por lo tanto, este campo película de la tabla pases debe ser también tipo numérico y de entero largo, ¿vale? O sea, debe de ser del mismo tipo, las mismas propiedades que el campo principal de la tabla películas. Y lo mismo pasa con el campo sala, ¿vale? El campo sala también va a ser numérico hace referencia, sala, el campo sala hace referencia a la clave principal de la tabla salas, que es número. Y también es de tipo numérico entero largo. ¿Vale? Importante. Aquí puedo poner en descripción, pues, este campo o esta columna hace referencia a la clave principal de la tabla películas. Vale. Y aquí pongo, esta columna hace referencia a la clave principal de la tabla salas. ¿Vale? Bueno, muy importante, como he dicho antes, que el tipo de datos de cada una de las tablas coincida exactamente con la columna a la que hacen referencia en las otras tablas. ¿Vale? Bueno, pues ahora la vamos a guardar nombre de la tabla, salas, ¿no? Pases, perdón. Pases. Bien, vamos a aceptar. Y ahora ya tenemos hechas aquí la tabla películas, la tabla salas y la tabla pases. A ver, voy a ponerlo aquí en tipo de objeto. Ahí está. Bueno. De aquí tengo abiertas cada una de las tablas, las tengo abiertas en modo edición o en modo diseño, ¿vale? La voy a ir cerrando cada una, cerrar, cerrar, y evidentemente ahora estas tablas están vacías, ¿no? Abro la tabla películas, está vacía. La tabla pases está vacía. La tabla salas está vacía, ¿vale? Entonces ahora yo puedo ir añadiendo películas, salas y pases de uno en uno, pero esto es lo más laborioso, ¿no? El rellenar los datos de una base de datos es lo más laborioso y lo más costoso. Tendríamos que ir rellenando celda por celda en cada una de las filas y luego, muy importante, tener en cuenta de que la tabla película está relacionada con la tabla pases y la tabla pases está relacionada con la tabla salas, entonces pues habría que poner datos. Bueno, una cosa que se me estaba olvidando, que ahora
cuando ya tenemos creadas las tablas, ahora es súper importante reflejar aquí las relaciones que hay entre esas tablas. Súper importante. Entonces, cuando ya tenemos creadas las tablas de nuestra base de datos, en este caso tenemos solamente tres, es una base de datos más o menos sencilla, porque solamente tiene tres tablas, pues ahora lo que hay que hacer es establecer las relaciones que hay entre esas tablas. Entonces, las relaciones se establecen yendo aquí a herramientas de base de datos, la pestaña esta de herramientas de base de datos, y aquí buscamos el botón relaciones. ¿Vale? Bueno, pues aquí ahora aparece esta pequeña ventana flotante en la cual me aparecen todas las tablas que yo tengo en mi base de datos. Bien, y ahora pues tengo que añadirlas todas. Para añadirlas todas puedo hacer doble clic en cada una de ellas o seleccionar cada una de ellas y dándole al botón agregar. Yo voy a hacer más rápido dando doble clic, doble clic, doble clic en cada una de ellas. Bien, pues ahora las tablas se pueden mover de aquí para acá, para donde mejor lo tengamos, o donde mejor nos venga, ¿vale? Y ahora, muy importante, bien, recordamos que la tabla pases habíamos añadido la columna película y la columna sala que hacían referencia una a la tabla películas y otra a la tabla salas. Entonces esto es importantísimo hacerlo así de esta manera. Película hace referencia al, o sea, la película, que es el campo, es un campo de la tabla pases, hace referencia al campo ID de la tabla películas. Entonces, pincho aquí donde pone película y arrastro hacia el campo ID de la tabla películas. Vale. Le damos a crear, ¿vale? Aparece esta ventanita flotante, le damos a crear y ahora en la tabla sala aparece, también tenemos que crear la relación entre sala y el campo número de la tabla salas, porque hace referencia entre sí. Le damos a crear y ya está. Bueno, ya están creadas las relaciones entre las tablas de mi base de datos, pero todavía no le hemos indicado el tema de si es de uno a varios o es de varios a uno y tal. Y luego hay otra cosa importante que es la integridad referencial. Bueno, a ver, se supone que yo aquí en la tabla películas tengo películas, en la tabla pases indico cuántas veces o cuántos pases ha tenido esa película que yo he indicado en la tabla películas, y en la tabla salas indico en qué sala se ha proyectado cada pase de la película, ¿no? Entonces, hay una cosa importante. Si yo borro alguna película de la tabla películas, evidentemente esa película ya no existirá, ¿vale? Ese identificador de esa película ya no existirá. Y en la tabla pases es posible que haya pases que hagan referencia a esa película que ya no existe. Entonces, si eso no se queda así, es decir, la tabla pases hace referencia a una película que no existe, pues la base de datos va a dar un error o va a tener datos inconsistentes, datos que nos pueden generar problemas. Entonces, en este caso, existe una cosa que se llama la integridad referencial, que la integridad referencial lo que hace es precisamente evitar que, que pueda haber datos inconsistentes entre las tablas para que pues, todos los datos que haya dentro de mi propia tabla o dentro de mi propia base de datos pues, sean datos válidos y datos que sirvan, ¿no? Bueno, entonces para exigir la integridad referencial en Access, pues hay que hacer doble clic, hacemos doble clic aquí en la línea de cada una de las relaciones, hago doble clic aquí, aparece esta ventanita que antes apareció también, vale, y ahora aquí lo que hay que poner es que hay que marcar aquí exigir integridad referencial. Bueno, fijaros que aquí en tipo de relación automáticamente Access ha detectado que esta relación es una relación de uno a varios, es decir, que una película puede tener varios pases, ¿vale? Y exigir integridad referencial, vale, perfecto. Pero luego está el tema de actualizar en cascada los campos relacionados y eliminar en cascada los registros relacionados. Bueno, es preferible marcar estas dos opciones. Actualizar en cascada significa que si yo aquí en la tabla películas
cambio el identificador de una película o la clave principal de una película, esa clave principal automáticamente se va a actualizar en todas las tablas que tengan ese mismo identificador, en este caso en la tabla pases, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo la película de Indiana Jones, la primera parte, por ejemplo, puesta aquí en la tabla películas, y en pases también tengo distintos pases que hacen referencia a esa película, si yo cambio el ID de la película de Indiana Jones, tiene por ejemplo el número 1 y lo cambio por el número 6, pues automáticamente en la tabla pases, en todos los lugares donde había un 1, me lo va a cambiar por un 6, ¿vale? Eso es lo que se llama actualizar en cascada los campos relacionados. Y eliminar en cascada los registros relacionados significa que si yo de aquí de la tabla películas elimino una película, pues automáticamente en la tabla pases va a eliminar todas las filas de esa tabla o todos los registros de esa tabla que hagan referencia a esa película. ¿Vale? Entonces esto es recomendable marcarlo los dos. Vale, aceptar. Bueno, pues entonces ahora, fijaros que ahora ya en la tabla películas, pues, perdón, en la relación entre películas y pases, ahora ya sale un 1 y un infinito. Esto significa que esta relación es de 1 a varios y que además tiene marcada o tiene establecida la integridad referencial. Y lo mismo vamos a hacer con la otra relación. Hacemos doble clic en su línea que las une, ¿vale? Me dice que esta relación está hecha entre las tablas salas y la tabla pases, entre la columna número y la columna sala de respectivas tablas. Exigir integridad referencial, actualizar en cascada y eliminar en cascada. Le damos a aceptar y automáticamente sale también aquí de 1 a varios o de 1 a infinito. Bueno, esto hay que guardarlo, ¿vale? Guardar los cambios, porque si yo cierro esto no se va a guardar, entonces hay que guardarlo. Y ya con esto ya tendríamos diseñada totalmente nuestra base de datos. Y ahora, como he dicho antes, lo más laborioso es ir metiendo datos en la tabla pases, ¿vale? Bueno, pues esto lo vamos a hacer a continuación.